Amados, hoy día vamos a tratar un pasaje en el que aparecen instrucciones apostólicas a los hombres y mujeres en la iglesia, cómo conducirse como cristianos en la congregación y también como testimonio frente al mundo. En esta porción de esta carta de Primera de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al 15, veremos un pasaje que ha sido controversial a través de los siglos. Y por cuanto es parte de las Sagradas Escrituras, debemos leerlo y analizarlo con la prudencia de una sana exégesis, recordando las advertencias hechas por el apóstol Pedro, quien escribió lo siguiente en su primera epístola, el capítulo 3, versículos 15 y 16, que leo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este pasaje que vamos a ver hoy día es uno de aquellos difíciles de entender. Entonces, desde el inicio es bueno recordar que la palabra de Dios expone verdad que muchas veces es contrapuesta a valores que pueden surgir y prevalecer en una sociedad y afectar a la iglesia. Así que este pasaje difícil de entender, vamos a ir analizando versículo a versículo. Pero primero lo vamos a leer completo y después vamos de a poco. Entonces oremos para recibir lo que la palabra de Dios nos está hablando. Cerremos los ojos. Señor Jesús, nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, en temor de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé conocimiento y revelación de esto que inspiró al apóstol Pablo para escribir para beneficio de los creyentes, no solo del primer siglo, sino que a través de los siglos,
y en nuestro tiempo a estos últimos tiempos que hemos llegado. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y leemos esta palabra de Dios. Leemos del versículo primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 8. Quiero, pues, esto no es algo personal del apóstol Pablo, sino que como tenemos que entender en el contexto de cómo empieza la epístola, es el apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Él está escribiendo bajo la guía del Espíritu Santo. Y esto que estamos leyendo es palabra de Dios, escrituras, sagrada escritura. Quiero pues, dice el apóstol, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Vamos viendo entonces versículo a versículo. Le está dando instrucciones apostólicas para conducirse en la iglesia a los hombres y a las mujeres. Y a los hombres le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esto, que parece muy simple, no lo es. Pues Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que quiere que los hombres oren no solo en el templo, en las reuniones, sino que manifiesten su relación con Cristo públicamente, en todo lugar, mostrando su dependencia de Dios, levantando manos santas, dando testimonio de una fe muy distinta en el fondo y en la forma a las religiones presentes en la ciudad de Éfeso, capital de la provincia de Asia del Imperio Romano, y que atraía viajantes de todo el mundo para comerciar y también para adorar en el templo de la diosa Artemisa, también llamada Diana. Un templo gigantesco, construido en alto costo, en mármol, y donde ejercían su servicio de prostitución religiosa
varones y mujeres, atendiendo a los peregrinos que por esto depositaban sus ofrendas a la diosa en sacrificio. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a estos varones cristianos es bastante importante para dar testimonio público de la fe en Jesucristo, siendo reflejos del carácter del Señor. En un rol de liderazgo espiritual en la familia, en la congregación y también como testigos públicos del cristianismo. Entonces, a veces esa queja que uno escucha de mujeres que realmente quieren que los hombres asuman su rol de liderazgo espiritual, que no tengan ellas que tomar lo que el hombre no hace. Entonces, está fijando aquí el apóstol Pablo el rol de gran responsabilidad de los hombres en el plano espiritual, en la oración. Y enseguida pasa el apóstol Pablo a dirigirse a las mujeres de esta congregación de Éfeso, que es bien particular lo que enfrenta. Las mujeres de la congregación están siendo influenciadas y presionadas por los valores mundanos de la cultura prevalente en esa época, en esa ciudad. Y escribe el apóstol: asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí es fácil considerar el contraste de las mujeres cristianas con las mujeres del mundo en Éfeso, en el cual circulaban miles de prostitutas del templo de Diana y que no exhibían ni modestia ni pudor, sino que precisamente lo contrario, para excitar a los peregrinos a pagar mucho por sus servicios, en orgías que a veces duraban toda la noche. Entonces, el apóstol está apelando a que las mujeres no reflejen los valores del mundo con su apariencia, sino que, dice en el versículo 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Esto es, que están atentas
a lo que agrada a Dios. Y así exhiben un fruto de obra que muestran esa piedad, en vez de preocuparse cómo agradar a los hombres. Ahora, es un detalle que a veces nosotros nos toca vivir en las congregaciones, de mujeres que por alguna razón no se visten con pudor y modestia, y quizás no meditan de que pueden hacer caer a algún hermano en la congregación. Entonces, que sea su apariencia y su conducción en la vida algo que da gloria a Dios. Eso no significa de que no se van a arreglar, no se van a pintar, van a usar ropa, no sé, sin ningún encanto, no, pero que su reflejo sea el amor a Cristo y el deseo de agradarlo a Él. Después, en el versículo 11, escribe el apóstol algo que vamos a ir viendo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, en la iglesia hay roles que tiene el hombre y roles que tiene la mujer. Esto que acabamos de leer es una sagrada escritura, inspirada por el Espíritu Santo, como las otras escrituras, y habla directamente a la mujer cristiana que es miembro de una congregación. Aunque algunos teólogos se complican con esto a la luz de los valores de la cultura del mundo actual, nosotros debemos analizar esto en el contexto en el cual escribió el apóstol Pablo, y que es el siguiente. Por una parte, muchas de las mujeres de la congregación de Éfeso procedían del judaísmo y estaban familiarizadas con la división que existía en las sinagogas, con los hombres sentados a un lado y las mujeres al otro, separados por una muralla baja. Era común entonces que el hombre judío era quien leía los rollos de las escrituras, en tanto que muchas mujeres eran desconocedoras de ellas, porque en muchos casos eran analfabetas. Entonces, durante la reunión, cuando el principal de la sinagoga acostumbraba exponer un texto, a veces se producía desorden. Cuando una mujer le hablaba en alta voz a su marido que estaba al otro lado de la muralla: oye, José, ¿qué quiere decir eso que leyeron? La admonición de Pablo recuerda ese tipo de situaciones para evitar en las congregaciones cristianas, en las cuales ya no existía la separación entre hombres y mujeres en el culto.
Para Timoteo, lo que Pablo está pidiendo es algo normal para ese contexto. Antes de seguir leyendo, reflexionemos que con el cristianismo, a diferencia de cualquier religión, nosotros sabemos que el cristianismo es una relación personal con Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y es precisamente Jesucristo, de todos los personajes de la historia, quien eleva la dignidad y valor de la mujer con ejemplos notables de su trato deferente, amoroso, la distinción que Jesús exhibió con tantas mujeres, cómo las trató, la que le toca el manto, o la que con la que tiene la conversación ahí mientras está sentado en un pozo al borde del pozo de agua con la mujer samaritana en Juan capítulo 5. Cómo se relacionó con María Magdalena. No hay otra religión que trate a la mujer conforme a la Escritura, conforme a lo que muestra Jesucristo, que trata a la mujer como el cristianismo. Bueno, por ahora sigamos con el texto y leamos lo que escribió Pablo. Y después analizaremos su ejemplo de vida y reconocimiento que hizo de muchas mujeres que participaron con el apóstol en su ministerio. Leamos el versículo 11. Dice Pablo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La transgresión de Eva fue al conversar con la serpiente, con Satanás, transgredir el orden de Dios. Asumir un rol de liderazgo que no le correspondía. Bueno, por otra parte, muchos eruditos han analizado el no permito a la mujer enseñar como una advertencia a enseñar doctrina que lleve a engaño. Por la experiencia con Eva, siendo engañada por Satanás. Obviamente,
Esto mismo ya ha sucedido con muchos hombres a lo largo de los siglos. No solamente hay casos de mujeres enseñando falsa doctrina, como el caso de Mary Baker Eddy con los adventistas, pero por el lado de los hombres podemos ver a Joseph Smith con falsa doctrina comenzando el mormonismo. El tema es, hay distintos roles para el hombre y la mujer en la iglesia. Y la mujer que no ejerza autoridad sobre el varón en la iglesia. Entonces, claramente la voluntad de Dios expresada aquí es que el hombre tiene que asumir el rol que Dios le da de autoridad en la iglesia. Pastores, ancianos. Que la mujer no esté sobre esa autoridad. Aunque, como vamos a ver, sí puede enseñar, puede participar, pero en el orden de Dios. Ahora, puesto que en hermenéutica, o sea, en la correcta interpretación de las Escrituras, uno de los principios básicos es que la Escritura se explica con Escritura. Debemos nosotros analizar otro pasaje en las epístolas del apóstol Pablo, donde vemos que él reconoce a muchas mujeres que fueron sus colaboradoras. Obviamente no podían quedarse calladas colaborando. Y que contaron con el reconocimiento y el agradecimiento del apóstol Pablo. Con escrituras que muestran que el apóstol avaló que enseñaran a otros, incluyendo mujeres. Enseñando, en un caso, a un famoso predicador hombre. Lo cual nos lleva a considerar que el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2, que estamos leyendo, y que a primera vista pareciera que el apóstol está limitando a la mujer en la iglesia. Cuando consideramos otros pasajes del apóstol Pablo, podemos llegar a la conclusión de que esto parece ser algo relativo y contingente a la iglesia en Éfeso primordialmente, o a congregaciones en que se den situaciones similares
y en lo cual no significa que la mujer debe callar y no puede enseñar en ninguna parte, sino que puede tratarse de congregaciones en las cuales, por una parte, los hombres no están asumiendo su rol espiritual, o por otra parte, hay mujeres que se levantan en contra de la autoridad establecida. Veamos entonces algunos de los pasajes que tienen relación con estos temas. Con escrituras en las cuales también aparece el consejo o la admonición o el mandato del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, escribiéndole a Timoteo en esa última carta al discípulo, le escribe: al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es obvio que la abuela y la madre fueron instrumental en instruir y enseñar al joven Timoteo. Mujeres enseñando a un niño, joven y adulto. Esto es reconocido por el apóstol Pablo. Entonces esas mujeres no están en silencio. Están hablando, están instruyendo, están enseñando. En Hechos, capítulo 2, del versículo 24 al 26, aparecen estos discípulos del apóstol Pablo. Priscila, mujer, y su marido, Aquila, que le exponen con exactitud el camino de Dios a Apolos, hombre, uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. En Romanos, capítulo 16, versículo 1, el apóstol Pablo reconoce a Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, y quien fuera portadora de la epístola a los romanos, que la llevó desde Corinto hasta Roma, una distancia como de 800 kilómetros, que incluía no solo caminar con el rollo o con el libro, sino que ir en barco también. Un encargo importante, muy importante, del apóstol Pablo a una diaconisa que obviamente es una mujer que no está sirviendo en silencio en algo tan trascendental, y ella es diaconisa. Los diáconos tienen que hablar en la congregación. También en el pasaje de Romanos 16, versículos 3 al 5, leemos, escrito por el apóstol Pablo: saludad nuevamente a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne
en su casa. Ahí hay un matrimonio de origen judío que son pastores de una iglesia cristiana. Y obviamente Priscila no está quedándose en silencio en la iglesia que está en su casa y que es reconocida por el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios 16, 19. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, el apóstol Pablo reconoce a Priscila en su pastorado. Obviamente una persona que tiene que enseñar es una persona que tiene que hablar. En Gálatas 3:28. Escribe el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, el valor del hombre y de la mujer es el mismo para Dios. Nunca olvidar que en Génesis capítulo 5, el nombre genérico de nuestros primeros padres es Adán. El nombre de la mujer se lo puso Adán. Somos uno en Cristo Jesús, con diferentes roles. En Tito, la epístola a Tito, en el capítulo 2, está hablando de las características que tienen que tener los ancianos gobernando la iglesia y las ancianas. Cada cual tiene su rol. Y en el caso de las ancianas, dice Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, ahí tiene tremendo rol la mujer. Para enseñar a las futuras generaciones. Pero también recordando, como hemos leído ya en Romanos capítulo 16, recordando de que el apóstol Pablo reconoce a algunos de sus más fieles colaboradores, uno de ellos siendo mujer, Priscila, reconoce en su pastorado. Y eso no se puede dejar de lado. Aparece en la Escritura claramente. Entonces, si el apóstol Pablo, por una parte, escribe en 1 Timoteo 2 a la iglesia de Éfeso, cuidado con respecto a las mujeres que vienen saliendo del judaísmo. Y algo que es absolutamente válido, de que no se levanten en contra de la autoridad, que estén sujetas.
realmente pasajes difíciles, pero que con buena voluntad y con una consideración de todas las escrituras que atañen al tema, podemos llegar a conclusiones bastante lógicas y reconocer el llamado que tienen los hombres en la iglesia, las mujeres en la iglesia, y que hay ocasiones, así como lo reconoció el apóstol Pablo, en que pueden haber matrimonios pastoreando la iglesia. Cada cual con su ámbito de responsabilidad y autoridad. En orden. Y leemos el último versículo, que también no es fácil. Primera de Timoteo 2:15. Hablando de las mujeres, dice: pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. La salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, obviamente, el mismo apóstol Pablo, que escribió la carta a la iglesia de Éfeso, que enseña en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora está escribiendo a Timoteo de que la mujer se salvará engendrando hijos. Obviamente que esto no es una salvación del alma, sino que es un reflejo de lo que Dios hace únicamente con la mujer: engendrar hijos. El hombre no puede. Es un privilegio, es un rol dado por Dios solamente a la mujer. Y como ustedes podrán recordar el dicho ese que dice: la mano que mece la cuna es la que mece la historia. El rol que tiene la mujer al engendrar hijos en la formación de los niños y el impacto que esos niños puedan tener después en la sociedad es innegable. Y aquí el apóstol está enfocando esta tremenda bendición en la mujer. Y que todo lo que ella haga en ese ámbito va a incidir en las próximas generaciones. Y el ejemplo, en el caso de Timoteo, de su abuela Loida y su madre Eunice, fue crucial.
Entonces, al igual que el apóstol Pablo, nosotros, en el caso de los varones, reconozcamos el valor que Jesucristo le reconoció a la mujer, la dignidad de su trato con ellas. Y el apóstol Pablo, igualmente, teniendo entre sus más cercanos colaboradores a mujeres. Y la lista que yo he mencionado no es exhaustiva. Hay muchas mujeres que aparecen en el último capítulo de la epístola a los romanos. Y aparecen otras pastoreando iglesias en casa. Hay algunos eruditos que reconocen a mujeres apóstoles ahí en esa lista que da el apóstol Pablo en Romanos 16. Y es una de las características que se ve en los avivamientos del Espíritu Santo a través de los siglos. Una de las primeras cosas que se manifiestan es libertad para la mujer, para participar, para dar palabras a través de los dones del Espíritu Santo, que son muy importantes. ¿Cuántas mujeres usa el Señor en forma muy efectiva y poderosa? Porque tienen valentía para dar el mensaje que el Espíritu Santo les pone. ¿Cuántas mujeres que participan en la enseñanza a jóvenes? Y también, ¿cuántas mujeres a través de los siglos han tenido participación en distintos ministerios, en las iglesias? En el caso nuestro, nosotros tenemos casos notables de mujeres que tomaron el camino del Señor, asumieron el llamado que Dios les dio y han sido bendición a través de los años no solo de cientos, sino de miles de personas. Gracias, Señor, en nuestro caso, por el ejemplo que tenemos de mi esposa Paulina, quien tomó esa tremenda responsabilidad de la educación cristiana y cómo Dios la ha usado para bendición de tantos niños, tantas familias a través de los años. Cómo ha podido escribir libros, a través de esos libros llevando el mensaje del Evangelio a cientos de niños, a miles de personas. Y cuán importante ha sido como fiel colaboradora en el pastorado, en el ancianato, en la obra del ministerio. Gracias, Señor,
por las mujeres que Dios ha puesto en la congregación y que están sirviendo en distintas capacidades con la libertad que da el Espíritu Santo para que cumplan el llamado y participen en la obra del ministerio. Gran bendición. Gracias, Señor. Que el Señor las bendiga. Amén.